Nos ha llegado la duda. Hay certezas que todavía son incongruentes. Y lo digo así porque al respecto del tema de los suyos, nosotros hoy queremos ahondar, profundizar más. Usted que está en su casa dirá, bueno, lo que pasa es que es una tradición andina en la que dicen que se tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Carlos Mamani Condori es historiador, está ya en nuestros estudios. En breve estaremos conversando con él, pero antes yo quiero pedirle, por favor, que podamos conocer algunos relatos. Hemos conversado con un hombre que trabaja de albañil, pero ¿qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha mencionado? ¿Existe esto realmente? Es probable que debajo de algunas construcciones, pues bueno, se hayan utilizado a personas, a seres humanos para una ofrenda. Escuchemos lo que dijo. He escuchado, sí, pero no he visto. He escuchado que hacían antes, pero ahora yo creo que no. Este mes es de Huacta, ¿no ve? Mes de agosto se Huacta la tierra, pues. Pero se pone llamita, los suyos, eso se coloca, sí. ¿Ofrecer a gente? No, pues no. He escuchado, ¿no? Siempre hablan, pero no he visto yo, no. ¿Generalmente en dónde? ¿En construcciones grandes o en casas también pequeñas? Construcciones grandes, en puentes, no eso he visto. Sí, sí. Eso es en realidad un delito, ¿no? No es una costumbre. Pues no es, tampoco debe ser ver, es un mito nomás, pues, no creo. La pregunta, ¿qué significa suyo? Usted lo ha debido pronunciar, lo ha debido ver en redes sociales, lo ha debido ver, qué sé yo, hasta en libros de historia. Le agradezco mucho a don Carlos Mamani que está con nosotros. Licenciado, ¿cómo está? Buenos Bienvenido días. al programa. Buen día. Muchas gracias por invitarme a su programa. No, yo le agradecido porque nos acompañe. ¿Qué significa suyo puntualmente? Bueno, suyo es feto, ¿no? Es un feto que puede ser animal, humano. Por ejemplo, cuando hacen legrado, lo que hacen es extraer un bebé que se llama suyo en aymara, ¿no? Entonces, ¿es un término correcto a lo que ahora se está haciendo, supuestamente? No, es una tergiversación, es una confusión. El suyo es la ofrenda que se da a la Pachamama, eso sí, de fetos de animales, ¿no? De llamas. Y usted va a la calle Santa Cruz, al Alto, y va a ver una cantidad de suyos, ¿no? Ahora dicen que alguna gente se dedica a producir suyos, ¿no? Se hacen que los animales pues no lleguen a parir, ¿no? Sino antes de que eso ocurra, pues recolectan suyos, no sé cómo lo hacen, ¿no? Pero el asunto es que el suyo es feto. Es feto, muy bien. Llama mucho la atención. Bueno, Vania está con nosotros. Permíteme, Vania, por favor. Gracias. Toma asiento acá. Gracias, querido doctor. A ver, voy a pasar por medio de las cámaras. Mil disculpas. Don Carlos, a ver, de verdad es que muchas personas no creemos que esto suceda. Pero, ¿es así? ¿Pasa esto? ¿Entierran a personas vivas en ofrenda a la Pachamama? ¿O es un mito? Yo creo que es un mito urbano el actual, pero tenemos una polémica en historia, digamos, precolonial y colonial, ¿no? Respecto a los entierros humanos. Hay un sector de historiadores que señala que antiguamente pues había la práctica de lo que se llamaba la capacocha, ¿no? Y como los españoles ¿qué era eso? ¿Qué se hacía? que no pronunciaban muy bien el aymara o el quechua, entonces capacocha sería capacucha, ¿no? Que sería como el pecado magno, el pecado de los soberanos, ¿no? Entonces habían entierros, porque también la arqueología actual ha desenterrado algunos sacrificios humanos. ¿Vivos? Entonces, ¿Los enterraban vivos? los enterraban, pues yo no sabría decirlo, pero había esos entierros, ¿no? Bien. Pero eran entierros selectivos. Además no eran entierros pues de personas humildes, sino eran personas de la nobleza, así bueno. que lo que han encontrado son niñas muy bien vestidas, con muchas joyas, etcétera, y respondían a pactos políticos, tenía carácter político, ¿no? Esa es la capacocha. Ahora, allá por los años 1556 hubo un sacerdote jesuita, Blas Valera, él rechaza completamente que hayan habido entierros humanos. Lo que dice es que como los españoles no entendían bien el español, había un corregidor muy famoso que se llamaba Polo de Ondegardo, y Polo de Ondegardo se le escribió, ¿no?, que había tales entierros, ¿no? Y él dice, es que Polo de Ondegardo no conocía bien el aymara, y lo que sí había el sacrificio de las llamas, ¿no? Tanto llamas maduras como llamas bebés, ¿no? Licenciado, perdón que
que le interrumpa. Dentro de estos sacrificios, bueno, está poniendo dos ejemplos. Uno, en el que prácticamente se enterraban a las personas con joyas porque supuestamente debían llegar al otro lado y esa era la forma en la que los podían recibir. Esto viene hasta desde la cultura egipcia con el dios Anubis. Pero hay otros lugares, y nosotros, por ejemplo, hemos verificado, hay algunas iglesias que tienen unas criptas en la parte inferior, donde ya en el subterráneo hay huesos, hay de todo un poco. ¿Puede esto relacionarse? ¿No tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Es que en todas las iglesias, además los cementerios estaban siempre contiguos a la iglesia, ¿no? Entonces el pueblo se entierra en el cementerio y las personas notables, españoles, curas, la nobleza indígena, pues se enterraba en la nave de la iglesia. Así que eso era una práctica normal. Tenía que tener mucho poder el señor para enterrarse dentro de la nave de la iglesia, ¿no? Entonces eso no está relacionado con sacrificios. ¿Por qué entonces se comenta, se dice que se tiene que ofrecer, bueno, pues una vida a la Pachamama? ¿Se ha distorsionado la información, la tradición, la costumbre? ¿O qué pasa? Sí, yo creo que hay una distorsión. Alguna vez escuché, y ahora lo estoy pensando, que como en Potosí reventó tanta plata en el Cerro Rico de Potosí, prácticamente Potosí fue el banco del mundo, era la fábrica de dinero del mundo, así como Wall Street ahora, ¿no? Cierto. Entonces, lo que dicen es que los españoles sacrificaban cuando el diablo les pedía, dice, un poco de quinoa, y la quinoa blanca era pues sacrificar blancos dentro de la bocamina, ¿no? Y cuando pedía, dice el diablo, cañagua, que es otro grano andino, entonces eso significaba indios, y entonces enterraban. Entonces ahí tenemos una mezcla, ¿no? El famoso tío, ¿no? Que es entre el diablo y lo que sería, digamos, el espíritu andino de la tierra, es una mezcla, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene toda esta tergiversación, y entonces hay mucha gente que sacrifica. Uno no sabe, porque uno no se mete en la mente de esas personas si lo están haciendo a la Pachamama o al diablo. Entonces hay mucho mito urbano, especialmente yo escuché que hay gente que entierra en el piso, ¿cómo se llama? En las zapatas de los edificios, zapatas, claro, ¿no? Sí. Cuando era chico, por ejemplo, contaban lo mismo de lo que ahora es la curva del diablo, que era imposible esa parte, construir la autopista, hasta que se tragó, dice, un tractor, ¿no? Y entonces hubo un entierro. Pero es una leyenda, o sea, no hemos hecho ningún estudio para ver si aquello es real o no lo es, ¿no? Pero los mismos obreros, perdón Héctor, lo comentan y relatan que sí han escuchado, que incluso que muchos han visto, pero que no han querido meterse. Bueno, no solo los obreros, Sí. ¿no? También hay gente, si uno va, por ejemplo, al mercado de las brujas, o va a algunos que son los amautas, por ejemplo, o gente que lee la coca, ellos hablan de este tema. Y son bien claros al especificar que, obviamente, no lo dicen a la luz pública, pero es un secreto a voces. Claro, por eso les digo, es un mito urbano. Lo que hay es la necesidad de comprobarlo, ¿no? Claro. O sea, las autoridades deberían trabajar con arqueólogos, con Para descubrir. antropólogos forenses, para ver si realmente eso ocurre o no ocurre. Pero la otra práctica viene de la minería informal. Ahora el país está inundado de mineros informales, entonces ahí igualmente la gente dice, es que donde hay oro y el oro no suelta la tierra, entonces hay que ofrendar, entonces suelta el oro, ¿no? Entonces ahí incluso los accidentes son vistos como la ofrenda a la Pachamama, ¿no? Qué grave. Entonces, Hay gente que le tiene miedo al diablo porque están en algunas de las minas, se los conocen como tío, en fin. Pero hasta el día de hoy, muchos, antes de entrar inclusive a una mina, tienden a dejarnos estas ofrendas, este tipo de cosas, porque tienen miedo, ¿no? Hay personas que desaparecen, niños. Y muchas veces hemos escuchado es que han debido ser utilizados como ofrenda. Eso es grave, porque no podemos confundir tradición con delito. no. Por eso yo
traía el nombre de este sacerdote Blas Valera, porque además dicen que era uno de los primeros mestizos. Llegan los españoles y este fue un mestizo de la primera generación. Pero él dice, en tiempo de los incas no había entierros humanos. Eso es una confusión que tuvo Polo de Ondegardo, que era uno de los pocos académicos que vino con Pizarro, ¿no? Entonces él lo niega y también hace exactamente lo mismo al Inca Garcilaso de la Vega. Entonces dice, no lo había. Entonces, pero sí, ya en el debate historiográfico se dice que había ese tipo de sacrificios, pero era muy selectivo, no ocurría, digamos, en el pueblo. Es como ahora el masticado de la coca, que era en un momento muy especial, pero ahora se ha hecho masivo por las condiciones, digamos, de la vida, que son muy duras, ¿no? Algunas películas que se presentan siempre tienen algo de verdad. Sí. Ha visto seguramente Cementerio de los Elefantes. Así es. Ahí se muestra esta práctica. Es que ese es el carácter del mito, por eso se dice mito. O sea, puede ser real, es real, pero no está comprobado. Entonces, para comprobarlo necesitamos investigar, ¿no? Entonces, las autoridades tienen que trabajar con arqueólogos y antropólogos. Tenemos este caso de este joven que se animó a denunciar, que la policía tiene que investigar, pero muy difícil, ¿no? Una tremenda edificación. ¿Cómo investigas en ese lugar? Es muy complejo. Lo cierto es de que, reiteramos, ni siquiera en broma, porque hemos visto hasta en las redes sociales, ¿no, Héctor? Memes que hablan del suyo. No es chiste, no es broma. Es que estamos hablando de vidas humanas y que no se puede confundir la tradición con un delito, con un asesinato. Gracias por haber estado con nosotros, Héctor. Y claro, ahí la pregunta, ¿no? Que está colocada en nuestro generador de caracteres. ¿Se entierra personas en las construcciones? Para muchos, de pronto, era, y como bien dice Vania, algo hasta gracioso ver como que sí, que esta época, que de agosto, cuídate. No salga, que no bebas. Pero después del testimonio de este joven, creo que para muchos ha cambiado el significado. Es como que, ¿de verdad realmente se hace eso? Porque hasta le puedes pensar que no se hace, que muchos lo hablan de forma hasta picaresca y demás. Pero ¿qué pasa si esto se llegara a comprobar? Es grave. ¿Qué sucedería si al joven que está viendo usted en su pantalla lo intentaron sacrificar en una construcción? ¿Cómo investigarlo? ¿Cómo indagar? Tal vez tome días, semanas, meses o años, pero puede ser. Se tiene que investigar. Don Carlos, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, pues, por esta invitación. Gracias. Que le vaya muy bien. Cuídese, por favor. Gracias. 8:15. Seguimos con más en Al Día.